Eclesiástico. Capítulo 50. Príncipe de sus hermanos y gloria de su pueblo fue Simón, hijo de Onías, sumo sacerdote. En su vida fue restaurada la casa y en sus días fue consolidado el templo. En su época fue cavado el estanque, depósito semejante al mar por la cantidad de sus aguas. En sus días fue edificado el muro y torres de refuerzo como en palacio real. Protegió a su pueblo contra los ladrones y aseguró su ciudad contra los enemigos. Qué majestuoso cuando salía del santuario, cuando se adelantaba de detrás de la cortina. Como la estrella de la mañana entre nubes. Y como la luna llena en los días del plenilunio, y como el sol radiante sobre el templo del Altísimo. Y como el arco iris, que se aparece en las nubes, como flor entre el ramaje en los días primaverales, como azucena junto a la corriente de las aguas, como las flores del Líbano en los días de verano. Y como el incienso que arde sobre la ofrenda, como vaso de oro finamente trabajado. Y enriquecido con piedras preciosas. Como el verde olivo cargado de fruto, como ciprés que se alza hasta las nubes, cuando se ponía los ornamentos de su gloria y se vestía con las ropas suntuosas. Cuando subía al altar majestuoso y hacía resplandecer los ámbitos del santuario. Cuando recibía de sus hermanos las porciones de la víctima y estaba en pie junto al fuego, rodeado de una corona de hijos, como renuevos de cedro en el monte Líbano. Como sauces le rodeaban en su majestad todos los hijos de Aarón, teniendo en sus manos las ofrendas del Señor, ante toda la congregación de Israel, hasta acabar el servicio del altar y acabar el sacrificio al Altísimo. Tendía su mano a la libación y ofrecía la sangre de la vid. Y derramaba al pie del altar la sangre de olor agradable al soberano Altísimo. Tocaban entonces los hijos de Aarón las trompetas de metal laminado y levantaban un fuerte sonido para avisar que se hallaban ante el Altísimo. Entonces todo el pueblo a una se apresuraba a caer rostro a tierra para adorar al Señor Altísimo, al Santo de Israel. Y los cantores hacían oír su voz y en el vasto templo resonaba la dulce melodía. Y clamaba todo el pueblo de la tierra orando ante el Misericordioso, hasta acabarse el servicio del altar y terminar el culto prescrito. Entonces Simón, bajando, levantaba sus manos sobre la congregación de los hijos de Israel para dar con sus labios la bendición de parte de Dios y gloriarse en su nombre. De nuevo se postraban en tierra para recibir de él la bendición. Ahora bendecid al Señor, Dios de Israel, que hace maravillas en toda la tierra, que forma al hombre en el seno materno y le hace según su voluntad. Concédanos en la sabiduría del corazón y haga reinar la paz en nuestros días. Que su misericordia permanezca con Simón y mantenga firme el pacto de fines. Que no sea roto el pacto con él ni con su descendencia por los días del cielo. Dos pueblos me son odiosos, y un tercero, que ni siquiera es pueblo. Los que moran en la montaña de Sir y los filisteos y el pueblo necio que habita en Siquelm. Doctrina sabia y sentencias prudentes consignó en este libro Jesús, hijo de Sirac, de Jerusalén, que derramó en él la sabiduría de su corazón. Dichoso el hombre que la medita, y el que la guarda en su corazón será sabio. Pues el que así haga triunfará en todo, porque el temor del Señor es su camino. Príncipe de sus hermanos y gloria de su pueblo fue Simón, hijo de Onías, sumo sacerdote. En su vida fue restaurada la casa y en sus días fue consolidado el templo. En su época fue cavado el estanque, depósito semejante al mar por la cantidad de sus aguas. En sus días fue edificado el muro y torres de refuerzo como en palacio real. Protegió a su pueblo contra los ladrones y aseguró su ciudad contra los enemigos. Qué majestuoso cuando salía del santuario, cuando se adelantaba de detrás de la cortina. Como la estrella de la mañana entre nubes. Y como la luna llena en los días del plenilunio, y como el sol radiante sobre el templo del Altísimo. Y como el arco iris, que se aparece en las nubes, como flor entre el ramaje en los días primaverales, como azucena junto a la corriente de las aguas, como las flores del Líbano en los días de verano. Y como el incienso que arde sobre la ofrenda, como vaso de oro finamente trabajado. Y enriquecido con piedras preciosas. Como el verde olivo cargado de fruto, como ciprés que se alza hasta las nubes, cuando se ponía los ornamentos de su gloria y se vestía con las ropas suntuosas. Cuando subía al altar majestuoso y hacía resplandecer los ámbitos del santuario. Cuando recibía de sus hermanos las porciones de la víctima y estaba en pie junto al fuego, rodeado de una corona de hijos, como renuevos de cedro en el monte Líbano. Como sauces le rodeaban en su majestad todos los hijos de Aarón, teniendo en sus manos las ofrendas del Señor, ante toda la congregación de Israel,
hasta acabar el servicio del altar y acabar el sacrificio al Altísimo. Tendía su mano a la libación y ofrecía la sangre de la vid, y derramaba al pie del altar la sangre de olor agradable al Soberano Altísimo. Tocaban entonces los hijos de Aarón las trompetas de metal laminado y levantaban un fuerte sonido para avisar que se hallaban ante el Altísimo. Entonces todo el pueblo a una se apresuraba a caer rostro a tierra para adorar al Señor Altísimo, al Santo de Israel. Y los cantores hacían oír su voz y en el vasto templo resonaba la dulce melodía. Y clamaba todo el pueblo de la tierra orando ante el Misericordioso, hasta acabarse el servicio del altar y terminar el culto prescrito. Entonces Simón, bajando, levantaba sus manos sobre la congregación de los hijos de Israel para dar con sus labios la bendición de parte de Dios y gloriarse en su nombre. De nuevo se postraban en tierra para recibir de él la bendición. Ahora bendecid al Señor, Dios de Israel, que hace maravillas en toda la tierra, que forma al hombre en el seno materno y le hace según su voluntad. Concédanos en la sabiduría del corazón y haga reinar la paz en nuestros días. Que su misericordia permanezca con Simón y mantenga firme el pacto de Fines. Que no sea roto el pacto con él ni con su descendencia por los días del cielo. 2 pueblos me son odiosos, y un tercero, que ni siquiera es pueblo. Los que moran en la montaña de Sir y los filisteos y el pueblo necio que habita en Siquelm. Doctrina sabia y sentencias prudentes consignó en este libro Jesús, hijo de Sirac, de Jerusalén, que derramó en él la sabiduría de su corazón. Dichoso el hombre que la medita, y el que la guarda en su corazón será sabio. Pues el que así haga triunfará en todo, porque el temor del Señor es su camino.